Hola niños, bienvenidos a una nueva historia bíblica y bienvenidos a su escuelita dominical con Ana. Bendiciones para todos ustedes que nos ven desde casita. Me da mucho gusto poder saludarles nuevamente. El día de hoy quiero presentarles una nueva lección. Y el tema de esta lección es Pedro paga impuestos. Y esta lección nos enseña de un milagro que Jesús hizo por medio de la naturaleza utilizando un pez. ¿Están listos? Acompáñenme. Un día Jesús y sus discípulos viajaban de pueblo en pueblo para predicar el Evangelio. Y llegaron a la ciudad de Capernaum. Y algunos hombres que trabajaban en el templo se acercaron a Pedro. Y el trabajo de esos hombres era cobrar el dinero para el templo. El dinero que ellos cobraban se llamaba impuesto. Y todo el pueblo de Dios debía pagar los impuestos del templo. Y los cobradores de impuestos preguntaron a Pedro: ¿Tu maestro no paga los impuestos del templo? Y Pedro les contestó: Por supuesto que paga los impuestos. Entonces, cuando ellos se fueron, Pedro fue a la casa donde estaba Jesús. Pedro quería hablar con Jesús acerca de la pregunta que le habían hecho los cobradores de impuestos. Quería avisar a Jesús que ellos le habían preguntado si Jesús y Pedro pagaban los impuestos. Y antes de que Pedro pudiera decirle lo que le habían dicho esos hombres, Jesús le hizo una pregunta. ¿Qué opináis, Pedro? ¿Cobran los reyes impuestos a su propia gente o a los pueblos a quienes han capturado y gobiernan? Pedro sabía la respuesta y contestó: Así es, maestro. Los reyes cobran impuesto a los pueblos a quienes han capturado y gobiernan. Y Jesús le dijo: Entonces su propia gente está libre. Pero entonces Jesús le dio un trabajo a Pedro. Y Jesús le dijo: Pedro, ve al lago y echa tu anzuelo. Abre la boca del primer pez que pique y ahí hallarás una moneda. Toma la moneda y paga mi impuesto y el tuyo. Y Pedro se va de pesca. Pedro hizo exactamente como le dijo Jesús. Inmediatamente fue al lago y llevó una caña de pescar. ¿Alguien de ustedes ha ido a pescar, niños? Imaginémonos que ayudemos a Pedro a pescar. Y seguramente Pedro lanzó el anzuelo al agua. ¿Picaría un pez? ¡Sí! Un pez picó el anzuelo y Pedro lo sacó del agua. Pedro conseguiría la moneda para pagar el impuesto. Y al tener al pez en la playa, Pedro le abrió la boca. Y tal como lo había dicho Jesús, Pedro encontró una moneda en la boca del pez. Era dinero suficiente para pagar el impuesto de él y de Jesús. Y Pedro tomó la moneda de la boca del pez. Y podemos imaginarnos que Pedro quizá puso la moneda en una bolsa para no perderla. Y entonces Pedro se apresuró al templo a pagar el impuesto. Pedro tenía dinero porque Dios había provisto para su necesidad y para la de Jesús. Entonces, niños, sabemos que Dios es el proveedor de todo. Jesús proveyó el dinero que Pedro necesitaba para pagar el impuesto del templo. Él hizo un milagro, y un milagro es algo que solo Dios puede hacer. Suple nuestras necesidades, ya sea de manera natural o por medio del cuidado de los adultos. Sabemos que no podemos hacer esto por nuestra propia cuenta. Jesús hizo la obra al morir en la cruz por nuestros pecados. Y Él es tu Salvador. Él te perdona y te hace hijo de Dios.
Y si no le has pedido que sea tu Salvador, puedes hacerlo hoy.